justo detrás de mí tenemos unos edificios que representan lo que era la minería en esta zona de España. Todo el acero se lo llevaron, los riales de las vagonetas, porque por aquí pasaban las vagonetas. No, el Centenillo se urbanizó. Y el campo de fútbol que vamos a ver ahí, el segundo de España. Cuando sentimos una detonación, yo me quedé mirando a él. Hoy he venido hasta el Centenillo, un pueblo minero situado en los alrededores de la provincia de Jaén. Hoy vamos a conocer la historia, su gente y todo lo que se relaciona con su industria minera, que exportó cerca de 5 millones de toneladas en solo este pozo de El Mirador. Hoy he venido a conocer el pueblo minero de El Centenillo, lo que queda de él, sus ruinas relacionadas con esta industria minera que trajo a miles de personas a vivir aquí. En el siglo XIX fueron los ingleses los que se instalaron aquí para extraer el plomo y otros minerales de sus minas, de sus alrededores. Millones de toneladas como las que tengo a mis espaldas de pizarra, que era la roca que abundaba en estas laderas, se gestionaron bajo la dirección de Adolfo Hadensen después de que se concedieran estos permisos para la explotación minera en la década de los años 60. Concretamente, una de las laderas más importantes, Río Grande, con el paso del tiempo se fue llamando de otra manera. Así también lo hicieron los pozos, como por ejemplo este en el que me encuentro, el Pozo Santo Tomás, uno de los más importantes. Estamos hablando de una zona que vivía exclusivamente de esta industria minera. Es por esto que cuando llegó Franco a la Carolina, el pueblo más importante de los alrededores, se desplazaron cientos de habitantes y de familiares de los trabajadores de las minas para reclamar sus intereses, para reclamar que se mantuvieran abiertos los pozos del Centenillo. En los años 40 o 50 del siglo pasado, los ingleses vendieron gran parte de sus acciones a la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya, que era el mastodonte que tenía toda esta zona explotada bajo su dominio. La decisión de Franco de no mantener abierta esta mina hizo que muchas familias tuvieran que abandonar estos lugares. Es por esto que la industria de la mina, que había dado tanto dinero en los alrededores, hizo que estos pueblos se quedaran prácticamente abandonados. No es el caso del Centenillo, que es un caso muy particular, que podría haber sido perfectamente como lo que pasó en las minas del Horcajo en Ciudad Real y en otros pueblos mineros que desarrollaron un declive importante debido al desarrollo de esta actividad minera que se hizo en otros lugares, pero no aquí. En el año 60, por ahí, esto se cortó, lo vendieron y fue saqueado. Aquí se saqueó, pues todas las casas estaban habitadas y como esto era propiedad de la empresa minera, pues cuando cerró, pues todo el mundo aquí, ¿qué hizo? Uno se fue a Barcelona, otro a Madrid, otro a Valencia. Esto, por ejemplo, se cierra, la empresa que es propietaria de todas las casas, pues se lo vende a una empresa de Madrid, que son unos chatarreros. Y vinieron y compraron todo el hierro que había aquí. Las torres, lo otro. Algunas casas no tienen cubierta porque las cubiertas eran, las traviesas eran de acero, todo eso. Todo el acero se lo llevaron. Los riales de las vagonetas, porque por aquí pasaban las vagonetas. Y ahí hay una boca de entrada. Hay una boca de entrada. Entonces eso pasa por debajo de esa casa, pasa por debajo de la plaza y va a aparecer a una nave que hay allá al otro lado. O sea, no creas tú que... Antiguamente, claro. Claro, pues arrancaron toda la vía, porque todo era acero, pues se lo llevaron todo el acero. Y estos chatarreros, ¿qué hicieron? Se le ocurrió la idea de vender las casas por habitación. ¿Cuántas habitaciones tiene? 3. A 500 pelas, tanto. No me digas. Sí, eso me dijeron, yo no estaba. Me lo dijo este muchacho que me dijo, vete a comprar, que están vendiendo allí muy barato. ¿Los chatarreros? Y los chatarreros lo vendieron. Pero si no tenía ni la propiedad de esta zona. Sí, ellos compraron. Compraron todas. Ellos compraron las minas. Son muchos los que han hecho que este pueblo, que antiguamente era un pueblo minero exclusivamente, sea a día de hoy un reclamo para los turistas. Escritores como Miguel o Francisco Pérez Rayo son algunos de los que han divulgado la historia de las minas del Centenillo. En 2008 se hizo un monumento a los mineros con este trabajador esculpido en lo alto y en el medio de esta rotonda de la Plaza de la Constitución del Centenillo, con un carbonero, un tipo de lámpara que se utilizó después de las lámparas de aceite para iluminar mejor los interiores de estas minas del Centenillo y del resto del mundo en esa época. También tenemos homenajes a personajes ilustres de la época en la que estaban aquí las minas y a un escritor, pintor y divulgador de la historia de este pueblo que fue importante para dar a conocer, como he hecho yo hoy, este lugar.
Una de las figuras que trabajaron aquí con más ahínco fue Pedro Valero Jiménez Camacho. Este se ha ganado un homenaje en la Plaza de la Constitución, un practicante que en el siglo pasado ayudó a mineros y familiares en la extracción y consolidación de esta industria en el pueblo. Entre los personajes ilustres que han formado parte de la historia de este pueblo están el alcalde pedáneo en la época en la que a principios del siglo XX estas minas estaban en su auge, Antonio Nieto Rodríguez, que era alcalde pedáneo, no era el alcalde del municipio como tal porque dependía de Baños de la Encina. Recientemente, en el año 2021, un poquito más adelante, lo que se hizo en este pueblo fue adquirir un poco más de independencia y a día de hoy tiene una entidad dentro de lo que es la zona. ¿Cuántos años tiene? El día 1 cumplo 93. No me digas. Nací en el 33. ¿Ha vivido toda la guerra incluso? Todo me ha pillado. La guerra, pasando hambre, pasando calamidad. Y todo eso es lo que ha tenido uno. Pero bueno, es lo que nos ha tocado. Eso se lo refiere. Así a juventud. Y dice esto que están locos, ¿no? Es por lo que habéis pasado, ¿no? Si llevaba el pie en este calzado, este iba a la casa. ¿Ah, sí? No había nada. Bueno, no todo. Yo tampoco he pasado mucho. Pero tenía mi abuelo ahí una huerta y tenía de todo. Ahí había mucho alimento, ¿no? Mucha hortaliza, mucha verdura. En la huerta. Claro, es que ahora va a ver lo que era la huerta. Grandísimo. La otra mina. ¿La ves ahí enfrente? ¿Ves ahí otra mina? Esa es, ¿no? Esa se llama Santo Tomás. No, la otra, aunque vais tú ahora, se llama El Mirador. El Mirador. Luego hay también otra, que cuando bajas entras por lo y bajas para abajo, una calle que han arreglado, a la derecha está el cerro acá. Ahí hay otra mina que se llama El Pozo Nuevo. El Pozo Nuevo. Sí, pero ya tienes que salir del pueblo para allá. He visitado también un pozo que está en esa dirección. San Guillermo. San Guillermo. San Guillermo. Y luego hay también pozos que se llaman rancheros de cuando, antes de los romanos. San Guillermo era también el Sancho. Era el Sancho también, ¿no? Eso era ahí, San Guillermo era también de la compañía de los ingleses. También de los ingleses, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa compañía? La compañía de los ingleses. Eso sí, se llamaba los ingleses que le decían. Y venían aquí ingenieros ingleses los ingenieros ingleses venían aquí de vez en cuando, ¿no? No, es que estaban aquí. Ah, vivían aquí. Al entrar, ¿no has visto tú al entrar que ponen las villas? Venían de la Carolina. Por la casa grande que hay, que ponen las villas. Esa era la casa visita, donde venían los ingenieros, la visita que venían, todo eso era. Era un pueblo muy importante el Centenillo, ¿no? Sí. Y el campo de fútbol que vamos a ver ahí, el segundo de España. No me digas. Hombre, te lo digo porque lo sé. El segundo de España de cuando se construyó, ¿no? Claro. El primer campo de fútbol fue allí en Huelva. Que es que allí tenían también los ingleses sus trabajos. ¿Y cuándo se construyó este campo de fútbol? Pues yo era chiquillo. Ahí se ve el pozo Santo Tomás, ¿no? Acá es Santo Tomás, sí. En de allí de donde vas tú, lo ves perfectamente. Y ya verás que hay ruinas así cuando llegas allí, es ruinas. Eso era donde estaban los lavaderos para lavar. Claro. Todo eso. O sea, allí donde voy a estar va a haber lavaderos, antiguos talleres, el pozo, ¿no? Todo. Pero está en ruinas. A ver, claro, tú al vivir aquí más. Yo nací allí atrás. Y de delante era lo de mi abuelo. Las cámaras, para las bestias, para todo. Y por ahí, ves tú, por detrás de la casa, la cantera esa.
por ahí pasaba la locomotora, allí por las minas, y para allí había tres máquinas, la Cristina, la Victoria y la Alfonsa. Por detrás Sí, de los pabellones. exacto. 3 máquinas. Y había un cable aéreo en aquí hasta abajo de la Carolina. Para traer luz. No, el cable ¿El cable para qué? para traer material y llevarse el plomo. Anda. Claro, Lo llevaban en un cable. claro, cable aéreo. Y de ahí, más abajo de la Carolina, y ya más para adelante por la fundición de Linares, la tortilla. Como si fuera un teleférico. Claro, Y aquí había un economato donde hacíais vosotros una cooperativa, ¿no? sí, ahí había el colomato que era de la empresa. ¿No? ¿Ves tú aquel edificio de chapa? Allí enfrente. ¿No ves que hay un edificio allí de chapa? Sí. Aquello era la abastecedora. Allí. Eso lo han comprado muchachos de la Carolina, amigos míos. Allí hay tres peñones. Mira, aquel es el peñón que hay allí. Sí. Aquel le llamamos nosotros el peñón del toro. Y luego, mira, allí hay aquellos dos. Mira cómo asoma los altos los pinos. Otro. Ese, ¿no? Eso le llamamos nosotros. Su nombre son los castellones. Le decimos nosotros las 3 hermanas. Esas 3. Algunos edificios, como este de mis espaldas, que se utilizaban para labores de minería en el siglo pasado, actualmente se utiliza para guardar el ganado, como estas ovejas que reciben su alimento en estas dependencias que eran antiguamente parte del Pozo de Santo Tomás. Este espacio de mis espaldas está especialmente dedicado a los más pequeños. Es un lugar en el que se puede practicar el baloncesto y otros deportes para los más interesados en fortalecer su cuerpo y realizar actividades al aire libre. Aquí en el Centenillo hay un autobús que lleva a los niños a las escuelas de los alrededores. Los niños del Centenillo tenían su propia escuela, sin embargo, a una edad muy temprana ya en la adolescencia, solían trabajar en talleres mecánicos, carpinteros, talleres eléctricos o en la forja, dependencias anexas que se pueden observar en los alrededores de estos pozos, como en el que me encuentro, el Mirador. El pozo más emblemático del Centenillo era el Mirador. De aquí se extraían muchísimas toneladas de mineral, cerca de 5 millones. Es lo que representa la placa conmemorativa que envió la Sociedad Minera Metalúrgica en 1968 a las escuelas de minas de Madrid cuando donó su cabriel, que era la estructura tan emblemática que vemos en la mayor parte de las minas en el pasado. Vamos a conocerlo un poquito más de cerca para ver los detalles de esta estructura tan antigua y conserva gran parte de su fachada. Como podemos ver, un arco de medio punto circular nos deja acceder al interior de un edificio de varias plantas con vanos, con arcos de medio punto, que está completamente en ruinas. El tejado se ve cómo se ha caído con el paso del tiempo, del viento y de las inclemencias, con una teja que podemos observar que era de madera. El resto de la construcción está construida con bases de pizarra y otros elementos de los peñones de esta zona. Una zona en la que podemos observar que abunda la naturaleza y también la piedra, como en esos fallones de mis espaldas. Pues el Pozo Mirador, lo que... Bueno, ya se sabía que el Mirador pues, tenía que ser un éxito porque estaba muy investigado el filón por las labores romanas. Entonces, pero de todas maneras, no estaba claro desde un principio. Te digo por qué. Hay algo, eso no, mucha gente no lo conoce. Mi padre sí, y yo lo sé por mi padre. Si la empresa prevé que ese pozo va a bajar a 900 metros, prevé una máquina con capacidad para 900 metros, con capacidad de enrollamiento de cable. Y no se pone una máquina que se queda corta. Entonces, por eso el Mirador tiene de caña principal 750 metros y luego un contrapozo de 150. Es decir, desde la última planta hasta las compuertas, 900 metros, pero va escalonado. Los últimos 100, no todos, en los últimos 150 metros hay un escalón, porque ya
Ya no podían bajar más por el pozo principal porque ya la máquina no enrollaba más cables. Había que hacer otro pozo para poner otra segunda máquina. Esos orificios circulares de mis espaldas se utilizaban para ventilar las viviendas en una época en la que no había aire acondicionado, evidentemente. Esto era un mecanismo para evitar que alcanzara temperaturas demasiado altas en verano. Situado encima del falso techo y por debajo del tejado a dos aguas, esto hacía que la temperatura más caliente se quedara en la parte superior y que se fuera por esos orificios circulares. Detrás de mí, uno de los edificios más importantes del Mirador, este pozo en el que se extrajo mucho mineral. Curiosamente, una de las ventanas, antes de que se cerrara esta mina, se tapió, como vemos justo a mis espaldas. El resto de la edificación está construida a base de piedras y de pizarra. Tiene cerca de 3 plantas. Esta estructura que vemos que está llena de vanos con arcos de medio punto, construidos a base de ladrillo para decorarlos un poquito de una manera diferente a lo que son los muros de la construcción, haciendo que este sea un emblema de la minería española en los siglos en los que se construyeron estos pozos. Algo que no pasa desapercibido en este tipo de construcciones relacionadas con los pozos mineros es este tipo de arcos de medio punto en los que se ve prácticamente en todos la presencia de ladrillo envolviendo la parte superior de estos arcos. En este caso tenemos una doble cobertura, una doble capa de ladrillo para hacer con más notoriedad el paso de esta zona anexa al pozo El Mirador para la parte trasera de esta dependencia. Tras el cese de la minería en este pueblo, muchos se fueron a las ciudades, concretamente a Barcelona o a Madrid. Sin embargo, con el paso de los años, algunos han vuelto y siguen viviendo en la actualidad para pasar sus últimos días en este remanso de paz en las montañas de Jaén. Este de mis espaldas es uno de esos edificios que todavía nos recuerda cómo era este pueblo en la época en la que la minería seguía estando vigente, probablemente construido a principios del siglo XX o a finales del XIX. Estas 2 plantas de fachada con un típico estilo de principios del siglo XX en las construcciones de nuestro país se está cayendo a cachos en la actualidad. Muchas de las otras viviendas que podrían haber sido de ese estilo se han reformado y ahora tienen un lustre mucho más vivo. Crecer, porque lógicamente si querías desarrollar la mina tenía que ser así, no había otros medios de transporte, ¿eh? Cuando el Centenillo, mi padre todo el tiempo que trabajó en el Centenillo fue y vino andando y viviendo en el Guindo. Pero es que en el Guindo vivíamos poco del Centenillo, porque estaban los guindos. ¿Me entiendes? Es que los de Baños estaban más para Linares. Entonces había muy pocos de Baños y había mucha gente de la Carolina. Ya la Carolina, pues la distancia era enorme. Tenían que tener pues tenían que tener cuarteles, que de hecho están los cuarteles. Conforme va a Pozo Nuevo, abajo están los cuarteles. En el Centenillo. Sí, yo donde estaba. Yo estaba dentro de ellos, porque mi padre tenía derecho a estar allí si un día estaba... verá, si algún día se tenía que quedar y hacía mala noche para no venir al Guindo, él tenía allí un sitio donde poderse quedar. Y yo, pues también, muchos, cuando ya éramos mayorcillos, con 10, 12 años, como mucho, 11 años, yo subía al Centenillo muy a menudo con mi burra, ¿no?, a vender. Con mi burra, porque teníamos una huerta muy grande ahí en el Guindo, y mi padre para eso estaba de en doble, echaba 2 jornadas en el encender para tener un día libre. El día libre lo dedicaba a la huerta. Y entonces, bueno, pues lo que recogíamos era la huerta grande, o lo que no consumíamos nosotros. En el Guindo no se vendía bien, porque casi cada uno tenía su huertecito. Bueno, muy pocos eran los que no tenían huerto. ¿Es verdad que fue la primera pista de fútbol de España la que se construyó? Sí, eso sí, lo tengo por referencia. Fueron los ingleses los que implantaron por aquí. Por lo menos las facilidades, hicieron su campo, digamos que lo promocionaron el deporte. Y otra cosa muy importante también hicieron los ingleses, con diferencia a otras empresas. Para mí,
Y una gente que demostraron que no solo había que buscar el rendimiento de las personas, sino también ofrecerles una calidad de vida, ¿no? Y el pueblo, digamos, que lo hicieron por su propio interés. Pero así como los guindos, con las mismas posibilidades, porque los guindos era una empresa fuerte y con buena salud económica, pero hizo el pueblo, la iglesia, la escuela, un economato, y luego después, como habrás visto, una carretera, entonces era para los carros, y que hoy es la que se... Pero las calles, las casas, hoy tienen acceso para sus propios coches, pero porque la ha hecho la gente. Pero tenías que ir desde la carretera a tu casa por una veredita, andando. ¿En los guindos? En los guindos. En los guindos no tenía acceso, no tenían una carretera, estaban las casas. Y se acababa. Y ahora coge un camino, el camino más corto, hasta la carretera. Eso no pasaba en el Centenillo, ¿no? No, el Centenillo se urbanizó. El Centenillo tenía su agua y tenía su saneamiento. Y los guindos tenía pozos ciegos. ¿Sabes lo que eran pozos ciegos? Pozos por ahí aislados, en cada barriada un pozo, en otra barriada otro pozo, y ahí se echaba lo que había. La verdad que, y cuando aquello se llenaba, se soltaba, malos olores, o sea, en ese sentido, mal. No estaba canalizado a ningún otro sitio, no había mucho control de las aguas residuales, que había pocas aguas, desde luego, residuales, puesto que los que tenían cargo, que eran 2 calles, vivían allí todos, esos tenían el agua dentro y tenían el acceso hasta su casa y gozaban de otros servicios que les daba la empresa. Pero los que eran obreros, tanto de interior como de exterior, tenían que ir a un grifo a por el agua. Había en el guindo 3 grifos, como ves está muy disperso, había 3 grifos, allí había que ir con el cántaro a por el agua para tenerla en tu casa, si no, no tenía agua. Estábamos allí todavía, sin terminar el cigarro. Estaríamos en total unos 20 metros. No los veíamos porque ellos estaban arriba en la intermedia, nosotros abajo, pero unos 20 metros. Cuando sentimos una detonación, yo me quedé mirando a él se quedó mirándome a mí, extrañado, pero yo me extrañaba porque en la mina no se puede pegar no se puede explotar nada hasta que no sabe el vigilante y dé la orden de pegar, ¿no? Porque al final de la jornada primero hay que ordenar el orden de las pegas, porque si no los mismos humos lo que hacen es que puedes cargarte un relevo en la planta de arriba, los puedes intoxicar. Y entonces tienes que ir pegando en un orden conforme vas desalojando las plantas. Entonces oísteis. Y claro, oímos aquello y a mí me extrañó que sin él comentarme que se iba, porque si él hubiera tenido conocimiento de esa explosión, me hubiera dicho, si siente usted una explosión no se extrañe, que es que le he dicho a fulano que si no pueden, como algunas veces pasa, que no pueden desatracar la tolva, que le metan un culillo y tal, y que eso. Pero él no me habló de nada. Aquello, boom, pues yo me quedé mirándolo, pero él igualmente extrañó. ¿Qué ha pasado? Nos fuimos para la intermedia y vemos ya bajar el humo. Entonces ya intentamos subir, no podíamos. El humo Estabais atrapados. Te tira de seguida, te intoxica. Y te caes. En la mina se llama atufar. Enseguida te atufa. Vamos, en la mina, en estas minas se le llama atufarse en el momento que te intoxicas con gases. Y bueno, pues subimos cuando pudimos. Ya suponíamos que por nosotros venga a llamar y venga tal.
Suponemos lo que había pasado. Los dos que estaban allí, los dos murieron. Porque el espacio era muy pequeño. Era muy pequeño y aunque luego después se demostró que lo que explotó fue un resto de explosivos, que en uno de los barrenos de Levante, un Levante que avanzando en la galería tienes que dar barreno en todo el frente para poder arrancar. Y los últimos que explotan son los levantes, que los que ya van un poco inclinados en el fondo, porque tú no puedes pegar el barreno aquí por la máquina. Tienes que levantarte un poquito y lo inclinas para que el final de la barrena más o menos esté al nivel del piso y cuando explote pues se vaya quedando el piso horizontal. A esos levantes pues se ve que, bueno, se demostró que habían hecho la carga mal, que está prohibido de que metan cartucho antes que la carga, porque la carga puede explotar y dejarte algún cartucho sin explotar. No porque ¿Qué era un cartucho? explote y no le dé fuego, no, porque si explota la carga en su sitio, es imposible que quede un cartucho sin explotar dentro de la caña. Pero sí que pasa que como todos los barrenos no explotan a la vez, tienen que ir explotando por tiempo, a lo mejor un barreno se lleva la piedra de otro, se ha llevado, si está la carga en el fondo no se la lleva, pero si está la carga al principio, se lleva la piedra, se lleva la carga explota donde no debe, pero sí ha dejado cartuchos sin explotar en el fondo. Por eso está prohibido. Pero ellos, imagino que el que estaba con el martillo, el maestro, le diría, porque estábamos muy cerca los frentes uno del otro, todo esto es una hipótesis, pero en la experiencia nuestra sabíamos que debía así. Mientras él terminaba la segunda pega, allá había barrenado enfrente, estaba preparando el segundo. Porque el primero, cuando fuimos nosotros, pues estaba ya barrenado, estaba barrenando el segundo. Pues le diría, ves cargando, ves metiéndolo, ves cargando. Entonces, el ayudante no sabe ordenar el orden de explosión, pero sí va metiendo los cartuchos para que el maestro llegue con el cartucho que lleva el cebo, o que lleva el detonante, y los coloque en el sitio correspondiente y en el orden que debe, porque es el que sabe. Para poder hacer eso, pues tiene que hacerlo al revés. En lugar de meter la carga a la primera, la metió en la última. ¿Qué pasó? Porque explotó un barreno, se llevó la carga, se quedaron cartuchos sin explotar dentro de la caña. Con la mala suerte que esto surgió en un levante, que cuando explota toda la tierra, pues los levantes se quedan, si hay una caña se queda tapada. Y ellos limpiaron moviendo las tierras y todo, pero eso se quedó tapado. Allí no se veía nada. Se veía todo perfecto. Pero perfecto porque la caña que había con el cartucho en el final, pues estaba tapado del resto del material que había arrancado. Simplemente estaba oculto allí. Ellos cometieron otro error más. Y es que están obligados a cada día cambiar el orden de los dos. Hoy barreno aquí, mañana tienes que barrenar en el sitio. ¿Para qué? Para evitar de que puedas pinchar el barreno anterior que te quede un culo. Se demostró que no lo habían hecho porque fueron a meter los barrenos aprovechando las mismas cañas que les quedaron. Les queda un trozo de caña de 20 centímetros, de 10, lo que sea, para allí. Pues buscar el sitio y estaba alojado todavía un cartucho. Lo pincharon. ¡Bum! La dinamita, como no explota por fuego, que explota por presión, es por la presión que le produce por simpatía. Tiene que un cartucho y aquí explota otro, por simpatía explota este. No es como la pólvora que si no le das fuego no arde, no explota. Pero, y entonces, claro, pues en cuanto el martillo, la barrena, presionó el cartucho contra la roca, la presión lo hizo estallar.
¿Y a ti eso cómo te afectó? Porque tú podrías haber sido el que A estaba mí, allí. a mí me afectó fatal porque verás, piensa que has estado allí hace 6 u 8 minutos y allí no ves nada raro, lo ves todo bien y que luego pase esto, pues hombre, yo tenía experiencia, yo tenía ya muchos años de mina y pensaba, y recordaba cómo estaba al frente, además estaba el vigilante, si no me doy yo cuenta se da él, vamos a ver un trabajo, lo que no vamos es con un cepillo ni una escoba barriendo a ver si te has dejado una caña. Eso no lo puedes hacer. Primero porque afortunadamente eso no pasa, no pasó a saber, porque los martilleros por algo, los perforistas y artilleros, para eso están examinados. Tenían su carnet de artillero y sabe lo que tiene que hacer. Ahora, si tú estás haciendo esto y mientras le dices a tu ayudante que te vaya haciendo eso, está bien si lo va haciendo como debe. Sí. Pero como no sabe, pues lo pones a hacer lo fácil. Y lo fácil es verle metiendo a cada uno 3 cartuchos. Pom, 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 pom. El otro llega y le mete a cada barreno 3 cartuchos. Que eso lo hace cualquiera. Y ahora es el que sabe, llega y dice, pues aquí tengo que poner, los detonadores llevan un orden, un número, para que vayan explotando en el orden que te interesa. Porque tienes que abrir el cuele, tienes que abrir franqueo, tienes que hacer el cuele, sobrecuele, ensanche, levante, recorte. Todo eso tiene que ir explotando por tiempo, porque si explota todo de una vez, no sacas nada. Claro. ¿Y entonces qué pasó? Pues nosotros vemos ahí que todavía ellos estaban limpiando, trabajando, todavía no habían empezado a poner, fue bajar nosotros, entonces estábamos fumando un cigarro en un notario cuando pues se cambió ya el martillo a perforar allí. En el momento que lo pinchó el barreno, que en el fondo tenía, él fue buscando la misma posición del día anterior. No varió la pega. Si varía la pega, no lo pincha. Si varía la pega, no lo pincha. ¿Y todo esto? ¿Cómo sonó en los pueblos de los alrededores? Hombre, eso es un trauma que creo siempre, porque verá, yo sinceramente no debe de morir nadie. O sea, como cualquier ser humano, pues lo sentimos. Pero en la mina es como que es más traumático. ¿Por qué? Pues porque en la mina es un trabajo que nadie va voluntariamente. Los trabajos de la mina ha ido siempre a trabajar a aquel que en ese momento no tenía otra cosa mejor que hacer.